ante todo, bienvenido a esta sesión titulada Prueba y Evaluación de Lectura para Nivel de Primaria PROLEC R. Mi nombre es Mario Pimentel, psicólogo idóneo, y te voy a estar acompañando en esta presentación. Entonces, te quisiera animar de que te puedas quedar hasta el final del video, porque al final del video tengo una promoción especial para ti. De igual manera, siempre me gusta presentarme. Mi nombre es Mario Pimentel, soy psicólogo panameño, cuento con un máster en neuropsicología y educación por parte de la Universidad Internacional de La Rioja, España, título que fue gracias a una beca recibida por IFARU, a la cual le debo mucho agradecimiento. De igual manera, cuento con un posgrado en docencia superior en la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente me encuentro culminando lo que es la maestría en docencia superior en esta misma universidad. He asistido a congresos de neuropsicología, he participado en concursos de banner científico y cuento con experiencia en el área escolar, más que todo la inclusión educativa, en el área privada, más que todo atención psicológica a niños y adolescentes, y en universidades, en la parte de docencia. Me encuentro en constante actualización en temáticas relacionadas con las neurociencias, la psicología y la educación, mis tres grandes pasiones. Sin más preámbulo, también me gusta mucho explicar esta parte sobre la neuropsicología educativa. Hoy vamos a hablar un poco sobre una prueba de lectura, es decir, cómo factores psicológicos pueden influir en las puntuaciones de lectura y cómo dentro de esos factores cognitivos nos puede arrojar un perfil de cara a una posible evaluación, ¿no? O más bien poder sospechar que algunos factores cognitivos necesitan algún tipo de evaluación más profunda. Eso lo vamos a ver durante el desarrollo de esta capacitación. Y también me gusta mucho hacer docencia sobre la importancia de integrar la tecnología a los procesos educativos, dado el contexto actual en el que nos encontramos de pandemia, el cual es muy importante. Sin más preámbulo, empezamos con el tema PROLEC R. Esta es la prueba psicológica PROLEC R que mide más que todo procesos de lectura. Y tenemos el cuaderno de estímulo, el manual y el cuaderno de anotación. De mi parte, yo poseo esta prueba, es una de las pruebas que utilizo en mi práctica privada para lo que es evaluaciones de lectura. El PROLEC R, generalidades. Su nombre completo es Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada. Rango de edad de 6 a 12 años de edad. En pocas palabras, de primer grado a sexto grado. Duración de la prueba, pues depende bastante. En mi experiencia suele durar en torno a 20 minutos a una hora. Depende mucho del grado en el cual se encuentra el niño, el grado académico, la edad cronológica. Depende mucho también de qué tan hábil sea el niño, qué tanta agilidad tenga para poder hacer la prueba en mayor o menor rapidez. De igual manera me gustaría describirte un poco en qué consiste la prueba PROLEC R. Y la prueba mide más que todo cuatro subprocesos de gran importancia de cara al proceso lector. En primera instancia mide la identificación de letras. La identificación de letras se subdivide a su vez en el nombre o sonido de las letras y que si son iguales las letras o si son diferentes, identificarlas. En segundo lugar, evalúa procesos léxicos, es decir, la lectura de palabras, es decir, palabras conocidas, como puede ser por ejemplo mesa, casa, árbol, y una lectura de pseudopalabras, es decir, palabras que no tienen un significado en el idioma español, pero que pueden ser leídas. De igual manera, mide procesos gramaticales, es decir, estructuras gramaticales, signos de puntuación y procesos semánticos. Los procesos semánticos se dividen en tres: comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral. La prueba tiene una alta importancia por muchas razones que me gustaría detallarte a continuación. Nos permite identificar cuál de los cuatro procesos mencionados hay alteraciones.
Y en base a esa alteración, yo puedo entonces poder inferir cuál es el plan de intervención necesario acorde a esas áreas de fortaleza y áreas de debilidad. Una vez identificado el proceso alterado, se diseña un plan de intervención individualizado. Y creo que esto es muy importante. A veces cometemos el error que utilizamos un mismo plan de intervención para todos los niños. Pero es que cada niño tiene sus particularidades. Pongámonos de que un niño, vamos a echar para atrás momentáneamente, tiene afectado procesos gramaticales y procesos léxicos. Entonces, a veces nos ponemos a estimular procesos semánticos o identificación de letras cuando la afectación está en estos dos. También hay que resaltar que muchas veces, si la identificación de letras está afectada, por lo general también se va a estar afectado los otros, ya que la identificación de letras es algo básico, que él pueda identificar el sonido de la letra, que pueda identificar las letras que son iguales o diferentes. Entonces, esto nos permite arrojar un perfil confiable de cada caso y acorde a ese perfil hacer un plan de intervención individualizado. También la prueba ofrece índices secundarios, es decir, precisión y velocidad lectora, y también nos da un perfil muy confiable en cuanto a la habilidad lectora en general, si va acorde con su edad o si se necesita algún tipo de intervención. De igual manera, me gustaría explicar cada uno de estos subprocesos. Recordemos que he mencionado 4 y los voy a explicar con calma cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos la identificación de letras. Tenemos la letra D de dedo y B de burro. Entonces, en primera instancia, nos llama la atención de que el niño pueda identificar las letras, identificar las que son iguales y diferentes, que pueda decir el sonido acorde a la letra, es decir, que asocie el fonema versus el grafema. Esto es muy importante. Entonces, es el elemento básico y fundamental en todo proceso de lectura. ¿Ok? En segunda instancia, hay signos de alarma. Por ejemplo, titubeos al leer, confusión de letras similares, lentitud. Pueden ser indicios de que un niño necesite algún tipo de evaluación para descartar o para ver cómo está su área de fortaleza en la identificación de letras. De igual manera, procesos léxicos es el segundo apartado que me gustaría hablarle a ustedes. Y, por ejemplo, ¿qué nos dice? Reconocer las letras de un idioma no significa que lo entendamos. Yo estoy seguro que aquí los que están escuchando este video en algún momento han tenido que leer alguna palabra del idioma inglés. Usted la puede leer, ¿ok? E inclusive, vamos a irnos más allá, usted la puede hasta pronunciar bien. Pero que usted la pronuncie o que usted la lea no significa que usted la está entendiendo. Entonces aquí le pongo 3 ejemplos. Vaso con V de vaca, vaso con B de burro y S de sapo, y vaso con B de burro y Z de zorro. Entonces, vaso, cuando leemos vaso, el niño tiene que inferir que se refiere al vaso de tomar agua. Cuando se lee, por ejemplo, vaso, significa el verbo basar. Basar. Yo baso mis decisiones en esto, esto y esto. Y también tenemos vaso, que es el órgano que corresponde al sistema inmunológico. Vaso. Entonces todo esto se infiere por medio del reconocimiento del significado de una palabra. Y, como les comenté, reconocer una palabra significa descifrar el significado que representa la agrupación de todas esas palabras o letras. Todas esas letras agrupadas me forman una palabra que induce a un significado. Y muchas veces el cambio en una letra, como aquí vaso con V o vaso con B, significa un significado totalmente diferente. Entonces estos procesos léxicos es importante evaluarlos y si hay puntuaciones bajas, poder entonces intervenir en esto. Por otra parte, hay dificultades evidentes. Es decir, si usted como padre de familia o usted como profesional me dice, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las dificultades evidentes
ante fallas en los procesos léxicos, puede leer, reconoce las letras, inclusive pronuncia la palabra bien, pero le cuesta identificar el significado de ciertas palabras. Esa es una. Y tenemos también, por ejemplo, antes de pasar con la que viene, pasa otra, que lee palabras que tienen, por ejemplo, dos significados y que se pronuncian igual, como el caso de hola, de saludo, y hola, de la ola del mar. Entonces pasa de que muestra confusiones, es decir, lee un párrafo donde se hable de una ola del mar y confunde el contexto y piensa que se está hablando del saludo, cuando en realidad el contexto me indica que se está hablando del mar. Entonces esta es una dificultad que hay que tomar en consideración. También hay que tomar en cuenta de que esto se relaciona mucho con la ruta léxica y la ruta subléxica. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros leemos y ya por repetición hemos automatizado la lectura de una palabra, la leemos con mayor rapidez porque ya esa palabra se encuentra alojada en nuestra ruta léxica. Cuando la palabra se encuentra en la ruta léxica, aumenta nuestra velocidad lectora. Es decir, ya la palabra está consolidada. No tenemos que leerla de manera silábica porque ya yo puedo leerla corridamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces el niño presenta gran cantidad de palabras en una ruta subléxica. Es decir, le falta todavía afianzar la lectura para poder convertirla en una ruta léxica. Es decir, que esté automatizada. ¿Qué beneficios me da que una palabra esté, que las palabras estén automatizadas? Por una parte, el niño ahorra esfuerzo cognitivo, es decir, va a tener que dedicar menor energía a descifrar las palabras porque ya está automatizada, y de igual manera le favorece en la velocidad lectora. Estos son dos beneficios que nos da. Así que a tomar en cuenta, aquellos niños que leen lento, que tienen que hacer varias regresiones para inferir el significado de una palabra, ojo con eso porque es un signo de alerta ante posible baja puntuación en procesos léxicos. Procesos sintácticos, que es, nos habla de la organización de las palabras en una oración, ¿ok? Cómo las palabras cuando se ordenan en una oración puede cambiar su significado o nos indica diferentes contextos acorde al tiempo en el cual se encuentra la oración. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. El lobo atacó al perro lo atacó el lobo fue atacado por el lobo. Las tres oraciones nos dicen exactamente lo mismo, lo que cambia es un poco la estructura de la oración, es lo que cambia, y esto es un factor a tomar en cuenta. ¿Qué pasa? También hay otro factor a tomar en cuenta y es el uso de signos de puntuación y tildes, que también nos puede cambiar el significado de la oración o el sentido de la oración. Por ejemplo, Alberto deja de llorar y la segunda oración dice, Alberto deja de llorar. Entonces nos dice dos cosas totalmente diferentes, el contexto cambia y estos procesos sintácticos es bueno evaluarlo, porque muchas veces tenemos consolidado la identificación de las letras, tenemos también consolidado la parte de procesos léxicos que les mencioné acá, pero cuando vamos entonces a la organización de esas palabras en una oración, vemos que hay dificultades en ese proceso. Entonces, el cuarto se relaciona con los procesos semánticos. Cuando hablamos de procesos semánticos, nos referimos a tres subprocesos claves. En primera instancia, que yo sea capaz de extraer el significado de un texto. En segundo lugar, integrar el significado con la memoria, es decir, con los conocimientos previos que ya tengo. Y en tercera instancia, inferir lo comprendido del texto. Voy a dar un ejemplo de integrar el significado de lo que estoy leyendo con la memoria. Y es que tenemos que recordar que la lectura no es un proceso aislado. El niño y el adulto y toda persona que ejecuta una acción de lectura tiene constantemente que asociar conocimientos previos con nueva información aprendida.
¿Qué quiere decir esto? Que si el niño no sabe qué es un sapo, por ejemplo, y le toca leer un texto donde se habla de un sapo, entonces él no va a saber inferir el significado de ese párrafo porque en su memoria no aparece alojado el concepto sapo, tampoco asocia al sapo con una imagen que represente la palabra sapo y por tal motivo va a haber dificultades al momento de extraer ese significado. Pero también nos vamos más allá, procesos más cognitivos de mayor demanda, como inferir lo comprendido del texto. Y es que les voy a poner unos ejemplos aquí. ¿Qué pasa? La lectura muchas veces involucra procesos complejos, variables neuropsicológicas complejas, como la ubicación espacial y temporal. Es decir, que él pueda leer un párrafo donde se hable de ubicación, se hable de fechas, y que el niño pueda situarse cuándo fue la acción que está leyendo. Si está en el futuro, si está en el pasado, pero si fue en el pasado, si fue a corto plazo, o sea, ayer o antes ayer o la semana pasada. Entonces todos estos factores, cuando nos vamos a analizarlos, influyen en el proceso lector. Pero también que el niño pueda hacer deducciones. Por ejemplo, si el niño lee una oración que dice, Juan cortaba la leña, él puede deducir que la cortaba con un hacha, por ejemplo, que la cortaba con un machete, por ejemplo. Pero si él no tiene el significado de hacha o de machete y tampoco tiene en su memoria la utilidad del hacha y del machete, pues va a tener dificultad en deducir cuál es el objeto que Juan usaba para cortar la leña. También influyen procesos de inferencias. Por ejemplo, María quería tomar café, pero su monedero estaba vacío. Es decir, el niño, si tiene la habilidad de inferir que es un monedero y que el monedero se aloja dinero y que como el monedero estaba vacío, entonces significa que no tenía dinero para pagar ese café. O sea, que ella quería tomar un café, pero a pesar de que la oración no dice si compró el café o no lo compró, el niño puede inferir que probablemente no lo compró porque su monedero estaba vacío. Entonces, todos estos elementos se ven en procesos semánticos. Y es que te quiero dar un neurotip. Una verdadera comprensión del texto va más allá de la memoria. Involucra procesos cognitivos superiores, deducciones, hacer inferencias. Porque yo le puedo leer un texto a un niño, él lo escucha, lo memoriza y me dice entonces lo que yo le estaba diciendo. O él puede leer un texto, lo lee en voz alta, lo memoriza y me dice lo que en teoría comprendió. Pero si nos vamos más allá con procesos de deducción y de inferencias, muy probablemente nos damos cuenta que ha sido poco lo que comprendió. Entonces, mucho cuidado con esta parte. Conclusiones. Niños con dificultades lectoras se recomienda que puedan recibir por parte de un profesional idóneo una evaluación oportuna. ¿Para qué ayuda la evaluación? Para diseñar un plan de intervención individualizado acorde con las características del paciente. Hago especialmente énfasis en niños que actualmente cursan primer grado y segundo grado. ¿Por qué? Porque el contexto de la pandemia nos dice que en el 2020 aquellos niños que por ejemplo están en primer grado han tenido dificultades para poder adquirir el proceso lector. Es decir, están recibiendo clases virtuales, pero no sabemos la realidad de cada familia. Pueda que haya familias que sí están apoyando a los niños de una manera adecuada, le están dando seguimiento, hay alguien en casa que pueda hacer papel de mediador, que pueda seguir las recomendaciones de la maestra, pueda estimular a los niños en esto, pero pueda que haya casas donde no hay quien pueda atender a los niños o la persona que lo atiende a lo mejor no tiene el conocimiento o no tiene la competencia para lograr esto. Entonces, niños de segundo grado también pasan por un fenómeno un tanto particular porque son niños que en el 2019 en cierta medida adquirieron la parte esta del reconocimiento de letras y en cierta medida la parte de semántica, de significado, pero el segundo grado es un grado que te permite consolidar la parte sintáctica y la parte de comprensión. Entonces también la pandemia ha hecho que en cierta medida estos procesos se vean afectados en su consolidación.
Por eso yo recomiendo una evaluación más que todo en este grupo, aunque recordemos que la prueba PROLEC R abarca desde primer grado hasta sexto grado, así que también es válido para niños de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Basada en mi experiencia profesional, es una prueba que no solamente nos da indicadores relacionados con la lectura, sino que también durante la aplicación de la prueba, uno como profesional puede inferir cómo está el grado de competencia o el grado de aprovechamiento en la parte sensorial, más que todo visual. Uno se da cuenta cuando el niño acerca la vista al cuaderno de estímulos. Hay niños inclusive que yo he atendido que te lagrimean. Hay niños que te parpadean mucho, que como que no pueden enfocar bien de cerca. Entonces todos estos factores visuales influyen también en la parte de lectura. De ahí entonces que una evaluación como esta ayude entonces al profesional, en este caso el psicólogo, a poder entonces hacer una referencia a optometría, por ejemplo. También a mí me ha pasado que aplico la evaluación, pero me doy cuenta que el niño tiene dificultad para escuchar. Le tienes que repetir varias veces eh, la palabra, por ejemplo, y entonces uno refiere a fonodiología. Y muchas veces en fonodiología, el fonodiólogo cuando hace la observación se da cuenta que de pronto tiene algún tapón de cera y entonces ahí uno se da cuenta que eso está afectando la capacidad auditiva o que de pronto mediante una audiometría presenta puntuaciones por debajo en la parte de audición. Entonces esta parte es importante, pero también nos puede dar luces de cómo están los procesos de memoria, procesos de atención e inclusive la postura con la cual el niño lee. A veces algo tan sencillo como la postura puede afectar grandemente la capacidad lectora de los niños, porque el niño puede fatigarse más y esa fatiga afecta al nivel psicológico, es decir, que pueda que afecte su predisposición para ejecutar la acción de lectura. Tomar en cuenta las señales de alerta mencionadas en esta presentación. Si algo que creo que como actores del sector educativo tenemos que tomar en cuenta es que hasta los docentes, mediante esta presentación, personas que de pronto no son psicólogos o no son fonodiólogos, que de pronto son docentes, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de docentes. Ya con esta presentación que recibieron, usted está en la capacidad de, oh, mira, tengo un estudiante que presenta baja velocidad lectora o su precisión lectora no es la más adecuada acorde al grado académico, o usted se da cuenta que hay un estudiante en particular que en comparación al resto de estudiantes presenta una mayor dificultad en el proceso lector. Usted como docente en compañía con gabinetes psicopedagógicos puede darle al padre de familia recomendaciones, y una de las recomendaciones que debería dar los colegios es poder referir oportunamente los casos de estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. En este caso nos estamos enfocando en dificultades en la lectura, que en muchos casos, después que se haga una evaluación oportuna, se puede entonces hacer una intervención y después de esa intervención mejora grandemente el pronóstico de ese estudiante. Brindo atención psicológica más que todo en Ciudad de Panamá, en el área este de Brisas del Golf, aunque también puedo dar atención domiciliaria en todo el perímetro de lo que es la provincia de Panamá, ya sea Panamá Este, Panamá, Ciudad de Panamá o Panamá Norte. Inclusive también me puedo trasladar a Panamá Oeste, Colón, dependiendo del caso, ¿no? Pero el consultorio en el cual atiendo actualmente queda ubicado en Brisas del Golf, esto para que lo sepan. Y también te quisiera ayudar un poco sobre los servicios que ofrece Neurociedu. En general brindo capacitaciones a actores del sector educativo en temáticas relacionadas con neuropsicoeducación, si eres un docente, si eres de estimulación temprana, fonodiología, psicología, trabajas en el sector educativo y deseas saber más de esta temática, con mucho gusto podemos organizar alguna capacitación. Y también capacitaciones dirigidas a colegios. Si trabajas en un colegio, le puedes decir al colegio, mira, la verdad es que este conocimiento creo que puede ser necesario, y con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo. Y también brindo asesoría para colegios que quieran, digamos, mejorar sus planificaciones acorde a los principios de la neuropsicoeducación. De igual manera, evaluaciones psicológicas tanto a niños como a adolescentes. Esto involucra pruebas de lectura
que ya te la acabo de explicar en esta ocasión, el PROLEC R, y espero en futuras sesiones hablarte sobre otras pruebas como de escritura, inteligencia, intereses vocacionales y psicoemocionales. Y también apoyo a gabinetes psicopedagógicos, tanto de colegios oficiales como particulares. Estamos a la orden para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Sabemos que la pandemia actual ha dificultado un poco los procesos, pero aquí creo que Neurociedu puede ser un aliado de confianza para ti. De igual manera, hay colegios que no tienen gabinetes psicopedagógicos o no tienen un psicólogo de planta. También estoy a la orden para colaborar de pronto en esos colegios que no cuentan con el personal. También no solo es importante la evaluación, sino también la intervención, más que todo en general, las dificultades de aprendizaje. Brindo asesoramiento a padres de familia en temáticas relacionadas con aprendizaje, asesoramiento y servicios enfocados a la inclusión educativa. Y también los adultos jóvenes aplico pruebas de intereses vocacionales. La prueba de intereses vocacionales no solamente es para adolescentes, sino también para adultos jóvenes. Sabemos si hay algo que ha hecho la pandemia es la parte esta de que muchos adultos han perdido sus empleos o de pronto están pasando por un proceso de redefinir sus metas. Esta parte de una evaluación de intereses vocacionales, créanme que es muy valiosa para ustedes. Tengo una promoción para ustedes, a todos los que se han quedado hasta el final del video. Estoy ofreciendo un descuento en la prueba de lectura para niños de primaria utilizando el PROLEC R. Válido en consultorio en Brisas del Golf en Panamá Este. Así que pues nada, cuando gustes me puedes escribir a mi celular. Te lo voy a dejar aquí en la parte de la derecha cuando termine el video. Y te puedes poner en contacto conmigo para hacer válida la promoción o para resolver cualquier duda que tengas en relación a esta temática o a otras temáticas que te gustaría que pueda presentar. Ha sido un placer, mi nombre es Mario Pimentel, psicólogo panameño, y nos vemos en una próxima ocasión para futuros videos. Un fuerte abrazo.